Blindeca, expertos en blindaje, presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Gracias por acompañarnos en la entrevista en línea en este miércoles 5 de enero de 2011. Un saludo a quienes nos acompañan a través del www.laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes que están en señal abierta a través de CCTV Canal 25 y 95 en cable de Tigo. Y un abrazo a nuestros compatriotas que nos acompañan por Uniglobe en Canal 28 en Houston, Texas. Les recuerdo que pueden participar en la entrevista a través del chat o a través del Facebook. Con nuestro invitado vamos a hacer un análisis sobre la coyuntura política y socioeconómica del país en el inicio de 2011. Está con nosotros en nuestros estudios Alfredo Mena Lagos, él es un reconocido analista político en nuestro país. Don Alfredo, es un gusto. El gusto es mío, William, y te deseo a ti, tu familia y todos los televidentes un feliz año nuevo. Bueno, gracias igual, don Alfredo, qué bueno contar con usted pues al inicio de los primeros días de este año. Hablemos entonces del tema de candidaturas independientes, don Alfredo, porque bueno, para elecciones de 2012 se supone que habrá la posibilidad de las candidaturas independientes, pero en el plano formal parece que es esto, porque en la práctica no sé cuántos querrán lanzarse a las candidaturas independientes o no partidarias en función un poco a partir de las condiciones y los criterios que han establecido los diputados. O sea, a veces uno tiene la impresión de que han dicho vamos a obedecer la resolución de la Corte Suprema de Justicia, pero a la vez estableciendo candados. Pero bueno, explíquenos usted cómo lo ve esto entonces desde fuera. Bueno, yo lo primero que quisiera decir es de que para mí esto es lo más importante del 2011. Yo tengo años de estar manteniendo que la partidocracia es el cáncer que está carcomiendo la democracia, y esa falta de verdadera democracia está afectando el desarrollo económico y social de El Salvador. Habiendo dicho eso, quiero también decir que yo considero que la necesaria reforma electoral no son las candidaturas independientes per se lo más importante de esa reforma. Lo más importante, en mi opinión, son las listas abiertas y desbloqueadas. O sea, eso es lo que verdaderamente vendría a desentrampar el accionar político. En este sentido, ya hubo una burla inicial de parte de la Asamblea Legislativa al hacer una propuesta, en mi opinión, poco seria y bastante sarcástica al verdadero espíritu de la reforma. Concretamente sería la reacción que tuvo el Partido Arena con el FMLN, que al final coincidieron sobre ese punto, ¿no? En el tema de las restricciones o los requisitos, como ellos llaman. Así es, sí, que en esencia lo que quieren es bloquear las candidaturas independientes y ni siquiera hablan de las listas abiertas y desbloqueadas. En ese sentido, ese proyecto de decreto que está en el escritorio del señor presidente, para mí es algo fundamental y nos va a decir qué tipo de persona es el señor presidente, porque él tiene pues opción de sancionarlo, vetarlo, enviarlo de nuevo con observaciones. ¿Usted qué le recomendaría al presidente de la República? Como salvadoreño, que lo vetara por inconstitucional, porque ante la ley todos somos iguales, y en ese sentido el exigirle a una persona 20,000 firmas para ser candidato independiente es ser discriminatorio ante la ley. Porque si bien es cierto, a los partidos políticos se les exigen 50,000 firmas, pero es para 84 diputados. Entonces, si fuéramos justos y equitativos ante la ley, habría que dividir esos 50,000 firmas entre 84, Exacto. Lo cual sale a alrededor de 600 firmas por diputado. Ahora, ahí hay un problema entonces de inequidad en la proporción, que puede ser hasta un punto, ¿no cree usted, de que alguien en un momento determinado vaya a la Corte Suprema de Justicia y podría desarmar este proyecto? Por eso es que digo yo que ese decreto es inconstitucional, y si el presidente lo sanciona, eso abre la puerta para someter una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia. Perfecto, debo hacer una primera pausa, don Alfredo. Cuando regresemos yo quisiera saber explíquenos usted, si finalmente los diputados, más bien los partidos políticos, a lo que más le temen
es justamente a esto de las listas no bloqueadas, abiertas y no bloqueadas, más que a la candidatura independiente, porque ese es el otro punto del que me interesa que hablemos. Vamos a la pausa, volvemos. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Alfredo Mena Lagos, analista político de nuestro país, en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Don Alfredo, entonces, ¿será que más que a la candidatura independiente los partidos le temen a esto de las listas abiertas, no bloqueadas? ¿Será que ese es el temor? Porque debo entender que en ese mecanismo, aunque ellos en un momento determinado pudieran proponer una lista de candidatos a diputados, por ejemplo, la población decidiría quién es el que entra en primero, segundo y tercero, si es que se ubican los tres diputados en esa posición. ¿Será que a eso le temen? Yo creo que le temen a todo. A lo que más le temen es precisamente las listas abiertas y no bloqueadas, en el sentido de que alguien pueda optar por, en el caso mío, que he sido arenero, tener la oportunidad de votar por un arenero o dos areneros y un candidato de otro partido. Entonces, ese es el verdadero temor que ellos tienen. Ahora, a las candidaturas independientes, lógicamente, le tienen miedo, ¿verdad? Porque son voces que, si bien es cierto, solo significan un voto, pero son voces que en determinados momentos pueden marcar la diferencia. Ahora, hay otro punto que a mí me gustaría tocar y se ha ignorado, que son las candidaturas independientes en las elecciones municipales. Esto para mí es necesario, porque la democracia nace de los municipios. Y en ese sentido creo que es necesario hacer una petición a la Corte Suprema de Justicia para que emita un fallo que afecte a las elecciones municipales. Otro punto importante en cuanto a elecciones municipales son los consejos municipales plurales. En ese sentido, en todos los países desarrollados, todos los contendientes en una campaña municipal están representados en el consejo municipal. Lógicamente, el que gana tiene la mayoría en ese consejo. Exacto, pero se lo reparten en proporción al resultado votación, electoral. Así es. Y eso, primero, le da más transparencia a la administración municipal. Segundo, le exige más responsabilidad a las necesidades del municipio, no necesariamente a las necesidades políticas del partido que ganó. Y en ese sentido yo sí creo que debemos incluir en este esfuerzo de reforma el aspecto municipal. Hoy por hoy lo que se está tocando únicamente es para el caso de los diputados. Diputados, correcto. Ahora, los partidos políticos, fundamentalmente Arena y FMLN, le decía en el corte, parece que no se ponen de acuerdo en los temas de nación, en los temas más estratégicos importantes para el país, pero sí sobre un tema como las candidaturas independientes. ¿A qué le temerán tanto? Uno pregunta porque finalmente cuando uno revisa la experiencia de aquellos países que tienen candidaturas independientes, tampoco los independientes tienen una gran incidencia en el reparto del pastel a la hora de la votación. Entonces, ¿el temor en qué radica, según usted? Mire, este es un comportamiento natural, y aquí voy a hacer el símil con aquellos niños que están en diferentes colegios y que son adversarios en el aspecto deportivo, pongámoslo de esa manera. Pero a la hora de asistir a una piñata,
están felices y contentos abalanzándose sobre los dulces. Y eso es, creo yo, lo que está sucediendo en Arena y en el Frente, que se están abalanzando y tomando ventaja de la piñata y no quieren soltar sus privilegios. Esto a mí como arenero me duele porque es un triste papel el que está jugando. Yo siempre he sido más estricto en mi crítica a mis amigos que a mis adversarios, pero en ese sentido, en mi opinión, la clase política le está fallando al pueblo salvadoreño y yo creo que hay que poner las barbas en remojo. Creo que si algo llevó a Hugo Chávez al poder fue el fracaso de la clase política y la corrupción que se generó en esa situación. Y creo que debemos de meditar profundamente lo que estamos haciendo con nuestra democracia. Para mí esta actitud de la clase política es un atentado contra la misma democracia. Don Alfredo, pero ¿cómo entender la actitud del FMLN sobre esto? Pues digo porque el FMLN en su discurso del pasado siempre fue mucho más consecuente con ese tipo de causas, sí, pero no ahora. Obviamente está en el poder, pero no es el caso de ahora. Mire, mi amigo Dagoberto Gutiérrez lo pone de una manera divertida, pero a la vez profunda, ¿verdad? Él cree que el FMLN ya se convirtió en un partido de derechas, que les importa más el negocio que sus supuestas ideales políticos. En ese sentido, lo podemos ver ahora que son partido de gobierno, o sea, son un partido que hicieron su campaña hablando del cambio, y el cambio muy bien, gracias. Los privilegios siguen, los mismos poderes de facto que compraron los gobiernos de Arena, ya compraron este gobierno. Y el FMLN, por mucho que relinche, no está haciendo absolutamente nada por corregir esa situación. Entonces, a mí eso lo que me denota es de que esta gente, como dice Dagoberto Gutiérrez, ya son un partido de derechas. ¿Usted coincide en eso con Dagoberto? Claro. Para mí, yo le hago la broma a Dagoberto que lo que a él le sucede con el Frente, a mí me sucede con Arena. Y en ese sentido yo creo que tal vez seremos muy puristas o tal vez muy leales a nuestros ideales, pero sí la realidad habla por sí misma. Bueno, hacemos una pequeña pausa comercial, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Para cerrar sobre este tema de candidaturas independientes, don Alfredo, entonces el llamado concreto que usted hace es al presidente. O sea, el presidente en este momento, más bien el balón está entonces en este momento en la cancha de la presidencia. Así es. Y es él el que debería tomar acción entonces. Así es. Y en mi opinión, él debería de vetar este proyecto de decreto por inconstitucional. O sea, creo que él debe ser claro en sus motivos, y claro en sus razones de hacerlo. Así que
en mi opinión y como ciudadano salvadoreño, si él se quiere comportar como un verdadero estadista y no como un político más, debe vetar este decreto. Perfecto, hablemos entonces, pasemos a otro punto, siempre sobre el análisis político o un poco en perspectiva electoral, don Alfredo. Por primera vez el partido FMLN irá a una elección ahora convertido en un partido en el gobierno y además con la posibilidad de que ahora también tengan la presidencia de la Asamblea Legislativa en sus manos. Parece que es un acuerdo que al menos ayer Roberto Lorenzana en este espacio lo reiteraba, de que tal cual están las cosas hasta ahora, Sigfrido Reyes sería el presidente de la Asamblea Legislativa. Pero bueno, ¿cómo ve usted el hecho de que, o cómo ve a un FMLN participando ya en un proceso electoral de elecciones de medio término en una condición distinta a la que tuvo en el pasado? Mire, lo interesante de esto, William, es que va a obligar a que el frente se quite la máscara. Si ellos han sido un partido que han abogado por los intereses de la población, por el ciudadano humilde, por el ciudadano común y corriente, hoy lo van a tener que demostrar, ¿verdad? Porque no solo tienen el Ejecutivo, sino que tienen la administración del Legislativo. Y en ese sentido los va a obligar a ser consecuentes, ¿verdad? Yo esperaría del frente, si es que en realidad es consecuente con lo que ellos dicen ser, que tuviera una iniciativa para cambiar la ley de aeronáutica civil, para quitar los privilegios que tanto daño le hacen a este país, para modificar la ley de comercialización del azúcar, que es otro de los privilegios dañinos para este país. Podría hablar yo también de la reforma electoral, podría hablar de desentrampar la ley de medicamentos en este país. O sea, la pelota está en la cancha de ellos. O sea, yo veo esto como una oportunidad para lucirse o una oportunidad para desenmascararse por lo que en realidad creo que son, ¿verdad? Ahora, pero si usted observa el comportamiento del FMLN en el gobierno como partido al interior de la Asamblea Legislativa, ¿cómo usted ve que es consecuente con lo que usted está planteando en este momento o no los está viendo que caminen en esa dirección? No los estoy viendo que caminen en esa dirección. Es más, yo creo que este gobierno y el FMLN ya tiene visos de fracaso. Ya ese argumento de que heredamos una situación difícil ya se les está gastando. La situación de las carreteras yo no sé si usted ha transitado por las carreteras de El Salvador, el deterioro es evidente. Así que yo veo pues de que estas leyes que le he mencionado o no existen iniciativas o no se desentrampan. Veo que no se hace ningún esfuerzo por racionalizar el gasto. En ese sentido yo creo que este gobierno, si no se cuida, se va a empantanar y con él nos vamos a empantanar todos. Ayer el diputado Roberto Lorenzana, que obviamente es vicepresidente ante la Asamblea Legislativa, es ahora secretario de Comunicaciones del partido también, a partir de este mes reconocía en este espacio de las ventajas y desventajas de estar en el ejercicio del poder. Las ventajas, decía él, bueno, el tema de lo que tiene que ver con el área social, educación, el reconocimiento que tiene la gente sobre los útiles o los paquetes escolares. Incluso mencionaba de que en seguridad pública están mejorando a pesar de que no está en una situación óptima la situación del país, pero reconocía como desventaja, don Alfredo, el hecho de que el tema económico, que es lo más sensible, no están avanzando como ellos quisieran y por lo tanto pues reconoce que eso puede tener un efecto electoral. ¿Usted cree que sí, entonces hay situaciones que le pasarán o le cobrarán facturas al FMLN? Definitivamente, especialmente si persisten en el discurso que tienen. O sea, ellos se quejan de que en El Salvador no hay inversión, de que en El Salvador inclusive acusan a la empresa privada injustamente, en mi opinión, de querer sabotear a este gobierno, cuando en realidad es que el discurso de ellos es el que está ahuyentando la inversión de este país. Caso contrario a Panamá y Costa Rica, que enamoran al capital para que llegue a invertir a sus países. Pero en un país a donde constantemente se está amenazando con impuestos, se mantienen privilegios dañinos, yo creo que es un país que en el mejor de los casos está a la deriva. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial más, volvemos.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Don Alfredo, con este tema de las incertidumbres o el tema de la inseguridad que hay en el país, uno también escucha argumentos en el caso del FMLN o de funcionarios de gobierno incluso donde plantean de que, bueno, esto no es tan cierto en el país porque cuando uno se remite a la experiencia que tiene Nicaragua, la que tiene Guatemala, dicen los inversionistas en esos países tampoco se están yendo. Dicen, entonces en El Salvador dicen, no es tan cierto que esas dos variables juegan tanto como para provocar retiro de las inversiones o que algunos inversionistas digan no invierto por esa situación. O sea, esos son como los contraargumentos que hay sobre estos planteamientos, don Alfredo. Pero fíjese que para mí más que contraargumentos son situaciones que apoyan mi tesis, en el sentido de que cómo es posible que Nicaragua, Honduras y Guatemala tengan una tasa de inversión muy por encima de la salvadoreña, en algunos casos más del doble. En este sentido, yo te puedo dar ejemplos en el tema del azúcar. En Nicaragua, un país gobernado por la izquierda, entre comillas, hay mucha inversión de los ingenios de Guatemala, que han llegado a comprar ingenios y a alquilar tierras en Nicaragua. Aquí, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se permite? Me pregunto. ¿Por qué el único país de Centroamérica que tiene línea aérea propia, entre comillas, tiene las tarifas aéreas más altas? ¿Por qué los salvadoreños tienen que irse en bus a Guatemala para viajar por TACA a otros países? Me pregunto. ¿Por qué pagamos las medicinas más caras de Centroamérica? Me pregunto. Entonces, y estos son unas muestras de lo que en realidad sucede en este país, de ese cambio que prometió la izquierda y muy bien, gracias. Entonces, en ese sentido, yo creo que el discurso del FMLN en el poder difiere mucho de su discurso de campaña. ¿Y el FMLN cree usted que podría impulsar esos cambios desde la Asamblea Legislativa, aun cuando ellos no tienen la mayoría simple, por ejemplo? Mire, yo creo que hay partidos, y me han dado muestras en lo privado, que apoyarían estas iniciativas. Creo que Gana es un partido que apoyaría algunas de estas iniciativas. Creo que una Arena reformada podría apoyar estas iniciativas. En ese sentido, es parte del problema legislativo de este país, que es el efecto manada, que en las campañas tienen diferentes discursos, pero a la hora de sentarse en la piñata, el discurso se unifica, o la inactividad o la falta de iniciativa se toma control de la situación. Entonces, ¿qué pasó con los cambios que ofrecieron? En el caso mío, pues, que es el caso de Arena, se llenan la boca de libertades económicas y de respeto a los derechos individuales y son los primeros que apoyan prácticas monopólicas, son los primeros que se venden a los grandes intereses de este país. Entonces, me pregunto yo, ¿está la clase política verdaderamente sirviendo los intereses de la población? Mi respuesta es no. Ahora, la deuda más grande en todo esto, por el planteamiento del pasado, es el FMLN. O sea, ¿qué es el FMLN el que tendría en este momento, por lo que usted planteaba al principio, que ellos tienen la posibilidad entonces ahora de hacer cambios? Así es. Tienen la oportunidad de lucirse, o sea, tienen la posibilidad
yo de las equivocaciones más grandes que he tenido, y una feliz equivocación, es Felipe González en España. Yo creí que Felipe González iba a ser un gobernante más de izquierda, y Felipe González terminó siendo un estadista, terminó haciendo que España despegara, continuó las políticas exitosas de Suárez y modificó algunas de las políticas que ellos pensaban que eran pertinentes. Pero en ese sentido, para mí la izquierda está fallando rotundamente, y lo más trágico aún, le está fallando a su propia gente, le está fallando. Yo no voté por ellos, pero le está fallando a los que sí votaron por ellos. Ahora, ¿cómo será que va a conciliar el FMLN? Porque el Frente, desde luego, que es un partido político fuerte y con interés de continuar en el ejercicio del poder. Yo no veo al FMLN quizás ni pensando que en el 2012 pueden comenzar ya a volver más bien a devolver el poder de lo que han controlado, y en 2014 haciendo la transición hacia la derecha. O sea, me imagino que estarán pensando en continuar en el poder. Por el otro lado, el presidente Funes estará pensando en dejar algún legado importante en esto. Pero entonces, cuando usted hace este planteamiento, dice uno, bueno, entonces, ¿es que están luchando en contracorriente o a sí mismo? ¿Qué está pasando? Yo creo que están cometiendo graves errores. Creo que están, en el fondo, trabajando en contra de sus propios intereses. Tienen que darle gracias que la derecha no está respondiendo, por lo menos la verdadera derecha. Los errores de Arena son la ganancia del Frente. Y en ese sentido creo que Arena está fracasando profundamente en los mensajes que está enviando. Bueno, debo hacer una pausa. Cuando regresemos podemos hablar un poco más de Arena, pues para ver cómo están los dos principales actores jugando frente a las elecciones de 2012. Ya volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Don Alfredo, en el segmento anterior usted me decía que con quien se equivocó, me imagino que un poco en las apuestas de decir cómo va a ser el caso español, fue con Felipe González. Sí. Resultó mejor de lo que yo esperaba. De lo que usted esperaba. Pero bueno, traslademos esa visión, ese análisis localmente. ¿Cómo ve el presidente Funes? Para mí el presidente Funes ya tiene visos de fracaso. Esa popularidad que se dice que tiene me recuerda a la popularidad del presidente Saca. Y miren cómo nos dejó el presidente Saca. Ojalá que no vayamos a decir lo mismo del presidente Funes de aquí a 4 años. ¿Qué esperaría en concreto del presidente Funes? Digo porque finalmente él no es el propietario, tampoco es el dueño, no es el dirigente del FMLN. Es un partido con el que llegó de la mano al poder y de hecho está gobernando junto con el FMLN. ¿Se puede esperar mucho más de un presidente en unas condiciones como las que tiene? Mire, en un programa en otro canal me preguntaron que qué es lo que le pedía el niño Dios. Y yo le pedía un estadista y no un político como presidente. Yo creo que si bien es cierto, el presidente Funes no tiene el poder de cambiar las cosas por sí mismo, no tiene el poder absoluto, sí tiene el poder de iniciativa.
tiene el poder de generar una visión de país, tiene el poder de generar un diálogo sincero y efectivo con todas las fuerzas vivas del país, tiene el poder de generar una estrategia de país que nos lleve a una situación como la de Panamá o Guatemala, o Costa Rica, y sinceramente no lo está haciendo. Yo quisiera un presidente Funes agresivamente tomando iniciativas para reformar la ley de aeronáutica civil, la ley de comercialización del azúcar, la ley de medicamentos, generando un ambiente propicio para la inversión en este país, enamorando al capital local y extranjero para que vengan a invertir en este país. Pero no lo estoy viendo. Estoy viendo todo lo contrario. Bueno, volvamos entonces al punto de la reflexión que se hacía sobre el partido Arena. De lo que está pasando en términos de las encuestas, hay momentos en que el FMLN sigue en primer lugar, desde luego, en la preferencia electoral, pero hay momentos en que algunas encuestas indican que hay como una especie de acercamientos en las preferencias electorales. Pero ¿qué tanto lo que pueda estar ocurriendo, digamos que Arena en algún momento determinado sube, tiene que ver con cambios que están haciendo a su interior, o es más bien por los errores o los fracasos que pueda estar cometiendo el contrario? Mire, en mi opinión, mi querido partido Arena sigue hundido en la hipocresía y en el cinismo. Yo cuando platico con amigos areneros, les digo de que el partido tiene que cambiar, el partido tiene que evolucionar. Y lo primero que me dicen es que el partido tiene deudas, que el partido tiene problemas de dinero. Y les digo yo, bueno, entonces quiere decir de que el partido no solo tiene dueños, sino que tiene acreedores. Y le voy a dar un pequeño ejemplo. La última adición al COENA es de Joaquín Palomo, vicepresidente de TACA. ¿Qué mensaje le está enviando eso a la gente? Que el partido tiene dueño. Si Arena es la que propició este sistema de privilegios que tanto daño le está haciendo al país. Cuando digo que están hundidos en el cinismo, tienen las agallas de ir a organizar juntas directivas en los Estados Unidos, cuando nuestros hermanos lejanos son las principales víctimas de los privilegios aéreos de esta empresa. Entonces, ¿en qué quedamos? En ese sentido, yo sí creo que el partido no solo no está siendo consecuente con lo que dice que sostiene, sino que está siendo bastante sarcástico. Voy a otra pausa en este momento. Cuando regresemos, explíqueme entonces usted cuál le gustaría que fuera el perfil de los nuevos dirigentes del Partido Arena entonces, para que pudiera calzar con las necesidades o la realidad que está viviendo el país. Vamos a la pausa, regresamos. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Bueno, veamos entonces, desde su punto de vista, don Alfredo, cuál debería ser el perfil que deben tener los nuevos dirigentes, o más bien la cúpula del Partido Arena. Porque usted, bueno, ha hecho en el segmento pasado cuestionamientos directos con nombre y apellido, pero entonces,
¿Cómo debe ser o cómo debería ser esa dirección? Mire, el perfil ideal de un miembro de la cúpula de Arena es alguien, primero, honesto. Segundo, capaz. Tercero, no atado a intereses especiales. Cuarto, con mucho coraje político. Y quinto, consecuente con los ideales del partido. Los ideales que dicen que el partido representa, ¿verdad? Porque para mí no han sido leales a eso. Pero lo que yo quiero, no importa. O sea, lo que Alfredo Mena pueda querer o creer, eso es irrelevante. ¿Sabe qué es lo que yo quisiera? Que las autoridades de Arena y los candidatos de Arena, a todo nivel, fueran electos en primarias, transparentes, que sea verdaderamente el deseo de todos los correligionarios de Arena y no el deseo de la cúpula de poder o de los intereses que financian a la cúpula de poder. Eso es lo que yo verdaderamente creo que necesita Arena. Y eso es lo que creo que va a obligar a Arena a ser transparente y a ser consecuente con los ideales que dice representar. Ahora, pero ¿no será que en términos generales en la clase política del país, don Alfredo, lo que usted mencionaba como el perfil de la honestidad, la capacidad, a veces los partidos más, en lugar de verlo como una ventaja, digamos, lo ven como una amenaza. Como una amenaza, y en lugar de verlo como una virtud de las personas o de los candidatos? Esa es la perversión, ese es lo perverso de la partidocracia y del mundo al revés en que vivimos, que lo que para la mayoría y para la gente decente es una virtud, para este tipo de personajes es una debilidad. Para lo que la gran mayoría de personas decentes ven como una oportunidad, estos lo ven como un peligro y una amenaza. Entonces, ese es lo perverso de la partidocracia en este país, que nos han tirado a un mundo al revés, a donde es más importante ser pícaro que ser honesto. A mí una vez un entrevistador, bueno, Mauricio Funes, una vez me preguntó en un programa de televisión que si yo cuestionaba la capacidad de un personaje político, que voy a omitir el nombre. Y le dije, yo no cuestiono la capacidad, es más, le digo, es una de las personas más capaces que yo he conocido. El problema es que es capaz de cualquier cosa. Y ese es el problema de este país, que hemos entrado políticamente hablando en el mundo al revés, a donde las virtudes son defectos, a donde las cualidades son amenazas, a donde se recurre a difamar en el lugar de a luchar por ideas. O sea, aquí es bien común el asesinato del carácter, ¿verdad? Levantarle un chambre a cualquiera para destruirlo, en el lugar de confrontar las ideas. Buscan destruir la personalidad de ciertas personas. Ahora, usted decía en algún momento que una situación como esta puede desencadenar en situaciones como la que está viviendo ahora, por ejemplo, Venezuela, y que permitió la llegada de un dirigente político como Hugo Chávez, pues. Pero allá, en el análisis que uno hace de quién fue el que más contribuyó a esto, fue la misma... La falsa derecha y la falsa derecha, como usted le llama. Y la partidocracia. Pero también, pero en este país usted está planteando de que el FMLN, el Arena, los demás partidos están en esa misma línea. Entonces, en un solo cuchumbo. Por eso, pero entonces, ¿quién puede ser el que promueva perfiles como el de Hugo Chávez en este país? O sea, es que no es alguien que lo puede promover, es el sistema el que lo puede promover. Y eso es lo importante, William, de la reforma electoral. El permitir las candidaturas independientes, el permitir las listas abiertas y desbloqueadas. El mismo sistema, a través de generar competencia y de generar transparencia, va a generar esos liderazgos que necesitamos. Le va a abrir las puertas a liderazgos que necesitamos. Entonces, en ese sentido, mi esperanza es en el sistema, en el cambio del sistema, no necesariamente en ninguna persona. Pero bueno, es una situación bastante difícil, ¿no? Porque los movimientos cívicos que han surgido tampoco han logrado levantar estos temas. Pero ¿qué pasa con la sociedad civil? Pero es que mire, William, son movimientos cívicos que se han ahogado en el sistema. Son movimientos cívicos que han nacido del sistema.
mire, le voy a poner un ejemplo. Yo el mejor alcalde que he conocido en mi vida, creo yo, es el alcalde de Santa Catarina Mita, en Guatemala. Un señor que tiene creo que 8 o 9 periodos como alcalde, la gente lo quiere. Santa Catarina Mita es el municipio más próspero de la región oriental de Guatemala. Y cuando yo le pregunté a él, mire, ¿y usted a qué partido pertenece? Yo no pertenezco a ningún partido, me dice. Yo pertenezco a una acción cívica, me dice. Y yo me debo a la gente, me dice, no me debo a ningún partido. Ya me dio la clave, le dije. Bueno, perfecto. Vamos a hacer una pausa en este momento. Al regresar hablemos un poco de cómo se ve el país en términos de la situación social o política que está viviendo. Volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, creo que abordamos un poco el punto, pero aquí Víctor nos está escribiendo desde Los Ángeles, California, y él, la pregunta puntual es si considera mal la permanencia de Alfredo Cristiani en Arena. Definitivamente. Yo creo que mientras Alfredo Cristiani esté en Arena, el partido no tiene ninguna posibilidad de evolucionar y de corregir su rumbo, ¿verdad? Y lo mismo podría decir de algunos de los otros miembros del COENA. Bueno, don Alfredo, pasemos al otro tema que le decía en el tema, sobre todo económico. Usted es empresario, pues es cafetalero. Quisiera saber desde su punto de vista, de la sensibilidad suya, porque está involucrado con esto, cómo está observando el país en 2011 en materia económica, cómo lo está sintiendo y también en la dirección de las medidas que localmente se están adoptando desde el Ejecutivo. Mire, yo no me siento muy optimista en esto. Me voy a permitir leerles brevemente lo que la Cámara de Comercio dice en su informe de fin de año. Ellos llaman al área económica el año del estancamiento, dice. ¿Por qué? Bajo crecimiento económico. No se va a llegar ni al 1% de crecimiento. Para 2011 estamos hablando. Para el 2010. 2010. Después vamos a pasar al 2011. Baja inversión. No se ha recuperado la inversión que tuvimos en el 2008. Construcción, transporte, servicios siguen registrando cifras negativas. Comercio e industria reportan cifras positivas, pero todavía menores a los niveles del 2008. 23,000 plazas que se recuperaron este año son la mitad de las plazas que se perdieron en el 2008. Dice, indicadores, dice, cayó 6 puntos en el índice de facilidad para hacer negocios según el Banco Mundial. Bajó 5 lugares en el índice global de competitividad. Pasó del lugar 19 al lugar 35 en el índice de libertad económica. Perdió el grado de inversión con que gozaba El Salvador. Y el índice mundial de marca país es uno de los últimos en el mundo. Así que, y a mí lo que más me preocupa no solo es la falta de un ambiente propicio para generar inversión, sino que a este país en los últimos años, y hay que ser completamente claro en esto, lo que lo ha salvado son las remesas familiares. Entonces, cuando nosotros vemos las cifras económicas de los Estados Unidos referente al desempleo, que se ha agravado,
y vemos que las políticas de Obama no están dando resultados, y que vemos que la tasa de desempleo general en los Estados Unidos es el 9.8%, pero la tasa de desempleo del sector hispano es del 12.5%. Eso significa de que nuestros hermanos salvadoreños que viven allá van a tener menos dinero para mandar para acá. Y eso, si no existe inversión extranjera, si no existe inversión local, eso es grave. Y si a eso usted le agrega el lenguaje agresivo que tiene el gobierno en contra del sector empresarial, si usted analiza el lenguaje agresivo que tiene el FMLN en contra del sector empresarial, ¿de dónde va a salir la inversión para generar empleo en este país? Vaya, usted lo que está dibujando ya es 2011. Sí. O sea, partiendo de lo que tuvimos en 2010. Yo no me siento optimista del 2011. Sí, las actitudes no cambian. Pero, ¿cuánto depende, don Alfredo, de lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir en 2011, de las acciones locales, de las medidas domésticas, y cuánto depende también de la situación internacional? Mire, en la situación internacional hay mucha tela que cortar. Agarremos Europa. Usted tiene casos patéticos como el caso de Grecia y tiene casos de éxito como el caso de Alemania. Tiene casos problemáticos como los Estados Unidos bajo la administración Obama y tiene éxitos como la China, que está creciendo abundantemente. Entonces, yo creo que uno como país debe preocuparse por lo que uno controla. Yo creo que lo que uno no controla ya es cuestión de... Entonces, uno debe, como gobernante, aprovechar las fortalezas que tiene el país y tratar de disminuir las debilidades. Le voy a poner un ejemplo. Uno de los sectores que pudiera sacar a El Salvador adelante con mayor facilidad y mayor derrame democrático es el turismo. El turismo es una de las industrias de mayor derrame en el mundo. ¿Por qué? Porque se beneficia desde la señora que echa las pupusas hasta el más pintado dueño de un hotel de 5 estrellas. Pero ¿qué es lo que pasa con este país? Tenemos los privilegios de TACA, que tanto daño le están haciendo a este país. Ahora, preguntémonos por qué TACA tiene esos privilegios. Preguntémonos por qué la ley de aeronáutica civil permite prácticas monopólicas que hagan más caro venir a El Salvador que a los demás países de Centroamérica. Preguntémonos por qué eso está sucediendo. Pero más importante aún, ¿por qué no se está cambiando? Debo hacer una pausa y me gustaría escuchar, la pregunta que usted se hace, que la respondiera usted mismo, pues, ¿cuál es su opinión? Porque esa es la idea, que usted nos clarifique. Vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bien, don Alfredo, entonces usted se planteaba algunas preguntas que creo que es importante conocer cuál es su opinión, pues me imagino que usted también tiene su respuesta desde luego desde su punto de vista y quisiera escucharla. Mire, cuando uno analiza un crimen
y eso es, creo que el que estudia criminología es básico. La primera pregunta que se tiene que hacer un criminólogo o un investigador es quién se beneficia del crimen, porque quizás el primer indicio para encontrar al culpable. Lo mismo es con los privilegios. Cuando usted tiene un privilegio, especialmente un privilegio tan dañino, se tiene que preguntar, ¿y por qué ese privilegio? Y cuando es tan obvio que ese privilegio le está haciendo daño a un país, usted se tiene que preguntar, ¿por qué no se cambia esa situación? Entonces, o el gobernante tiene que ser muy tonto o muy deshonesto. Y para un corrupto tiene que haber un corruptor. ¿Estamos claros? Estamos hablando de los privilegios, especialmente los privilegios dañinos. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, le hago yo la pregunta al señor presidente. Si es tan obvio de que estos privilegios son tan dañinos para El Salvador y tan dañinos para nuestros hermanos que viven en los Estados Unidos, ¿por qué no se cambia esa situación? ¿Por qué no existe una iniciativa para cambiar la ley de aeronáutica civil? ¿Por qué? Yo creo que las respuestas son evidentes. Y esa facultad de generar esos cambios e impulsarlo, entonces usted decía hace algún rato, están en las manos del presidente de la República. En manos del presidente de la República está el tomar la iniciativa. La iniciativa, exacto. Y en manos de la Asamblea Legislativa está cambiar la ley. El presidente podría tener la iniciativa y quien recoge el balón podría ser el FMLN en la Asamblea Legislativa. O Gana o el que sea. Yo quisiera que fuera Arena. Yo quisiera que Arena diera muestras de que no tiene dueño. ¿Me entiende? Pero entonces, como usted lo plantea, 2011 seguimos tal cual hemos estado en el pasado. O sea, lo que tenemos es el status quo. El status quo y ojalá que tal cual, ¿verdad? Porque para mí el 2011 puede ser peor que el 2010, tomando en cuenta de que el costo del combustible está subiendo, tomando en cuenta de que nos están corrigiendo nuestros problemas. El 2011 podría ser peor que el 2010, podría. Por las variables que usted considera que son las que están jugando. Y aquí hay ciertas cosas que están salvando, la campana que está salvando al boxeador, ¿verdad? Los precios de café están altos, los precios del azúcar están altos, son cosas que podrían amortiguar un poco el golpe y generar un poco más de empleo y generar un poco más de circulante para que la economía despegue. Pero de nuevo, estamos haciendo todo lo posible porque ese dinero se vaya. Bien, hacemos nuestra última pausa comercial y regresamos al cierre de la entrevista en línea. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte.
Está preguntando Rubén Pineda desde Dallas, Texas, don Alfredo, ¿cuáles son las opciones, dice él, viables que tiene el país de cara al futuro? Si tanto Arena como FMLN han demostrado ser un fracaso, ¿qué se puede esperar? Bueno, para mí es abrir el sistema político para tener posibilidades de nuevas opciones, tanto independientes como partidarias, generar transparencia en el sistema. Yo a manera de broma decía que a los diputados había que quitarles el saco y la corbata y ponerles trajes de pilotos de carreras de carros, por lo menos para ver quién nos patrocina. Aquí a manera de... ¿Usted quiere ver la marca? La marca, que quisiera ver un avioncito, quisiera ver un avioncito, quisiera ver un saquito de azúcar, o por lo menos para ver quién patrocina a quién, ¿verdad? Creo que sería una... Son más fáciles las apuestas, así. Así es. Por lo menos sabemos de dónde nos viene la pedrada, ¿verdad? Bueno, Fernando Monroy dice, ¿cómo podemos confiar en el proceso electoral si algunos partidos no alcanzan el mínimo de votos y luego los resucitan con acuerdos violando la ley? Mire, es que ese es otro punto. Yo no estoy de acuerdo en que un partido político desaparezca si no lleva un mínimo de votos, así como tampoco estoy de acuerdo en la deuda electoral. O sea, ¿por qué vamos a financiar? O sea, está bien cuando una democracia está naciendo, como cuando se hizo con los acuerdos de paz, financiar inicialmente a los partidos. Pero es que el Estado y los contribuyentes, que somos las víctimas de los partidos, estemos financiando a los mismos partidos, es echarle sal a la herida. O sea, yo sinceramente veo que no es muy transparente, es privilegiar a una clase política, y así como no estoy de acuerdo en que desaparezcan los partidos pequeños, tampoco estoy de acuerdo en que se financien a los partidos grandes. Entonces, para ir concluyendo, ¿hacia dónde vamos en este país? ¿Cuál es el rumbo? Es preocupante, William. Yo creo que El Salvador, así como está, no tiene rumbo. Yo siento que El Salvador, así como está a la deriva. Siento que El Salvador, en un mundo competitivo, como es el mundo globalizado, el que no avanza pierde, el que no avanza retrocede. Y a mí, sinceramente, creo que la clase política no está a la altura de los retos que tiene la sociedad salvadoreña. ¿Y qué podemos tener entonces para las elecciones de 2012? Ojalá una reforma electoral que le inyecte transparencia al proceso. Ojalá una reforma electoral que permita el surgimiento de nuevas opciones. Ojalá una reforma electoral que obligue a los políticos a responderle al votante. Y este puede ser el momento, digo, porque estamos ya prácticamente un año que decimos preelectoral, pero es prácticamente electoral. Mire, el momento es siempre, el momento fue ayer, el momento es hoy, el momento es mañana. La realidad es que esto lo tenemos que hacer, William. Pero, ¿qué está ocurriendo con la sociedad? ¿Por qué no se ve más respuesta desde la sociedad, más reacción, más movilización? ¿Y por qué finalmente uno ve a veces como un poco de indiferencia? Al final dejar que los partidos políticos, o como aquella persona que dice yo no voto y hay de todas maneras más de lo mismo, mire, yo no termina dejando la decisión en manos de otros. Mire, yo no veo indiferencia, William. Yo veo impotencia. La sociedad se siente impotente ante los embates de la clase política. Los empresarios ante esa situación dejan de invertir. El salvadoreño común y corriente ante esa situación se va para Estados Unidos. Óigame bien, se va para Estados Unidos, no se va para Cuba ni para Venezuela, se va para Estados Unidos. Entonces, esa reacción de impotencia significa que nuestros mejores miembros están o emigrando o sacando su dinero. Y eso, como lo vea usted, de cualquier manera que lo vea, es dañino para El Salvador. Bueno, se nos acabó el tiempo, uno quisiera escuchar cosas distintas, pero este es el país que tenemos, ¿no? A lo mejor hablamos más adelante, don Alfredo. Con el mayor gusto, y lo voy a invitar a mi programa, William. Esto tiene que ser visita recíproca. Bueno, don Alfredo, le agradezco, muy gentil, muy amable. Gracias. Bien, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Les invito a que nos acompañe mañana. Estará con nosotros Héctor Dadiresi, ministro de Economía. Gracias.